Vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu amor y te adoramos, te exaltamos, Señor, por quien tú eres. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que nos hables por tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, mostrándonos más de Cristo, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición y ponemos, Señor, este estudio, Señor, y tu palabra en tus manos para que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenos días. ¿Se pueden saludar ahí mandándose sus mensajes? Gracias a Dios por la bendición que nos da de reunirnos, al menos en esta forma que no es algo que debemos acostumbrarnos, ¿verdad? Es algo que sencillamente por la necesidad y la circunstancia en la que estamos nosotros viviendo, lo hacemos. Lo ideal es poder estar juntos y escucharlos cantar y escucharlos gozarse en el Señor y reír y eso es parte de la congregación, pero por ahora estamos así. Oramos para que pronto ya podamos reunirnos con todas las condiciones y todo lo que se necesita. Apocalipsis, vamos a seguir hoy día en Apocalipsis, el capítulo 1. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta y tener claro que hay ciertos hechos que son ciertos. Tenemos certeza de eso. Una de esos es que Cristo es Dios encarnado. Lo hemos visto, ya lo hemos estudiado en los diferentes libros, Colosenses, Efesios. Hemos visto a este Cristo encarnado. También entender y estar claro en el hecho de que Cristo murió, pero también que Cristo resucitó y por ende Cristo viene. Y esos son hechos que usted los ve a través de las Escrituras. El asunto es que mientras Cristo regresa, debemos nosotros vivir de una manera que se diga de nosotros que estamos esperando a Cristo. ¿Ya? Y el esperar a Cristo, porque a veces la gente tiene la idea de que esperar a Cristo es esperarlo y sentarse y no hacer nada, no. Es haciendo su voluntad, siervo fiel. Bienaventurado es el siervo cuando su Señor regrese. Entonces, estamos esperando a Cristo Jesús. Y aquí en el libro de Apocalipsis, en donde estamos, el apóstol Juan está mostrándonos una revelación de Cristo Jesús. Esto es más que un libro misterioso para muchos, escabroso para otros, enredado, difícil de entender. Debemos verlo como una carta, porque en esencia es eso lo que es. Hoy día aquí en el versículo 4 vamos a iniciar del capítulo 1 y comienza Juan ahora después del prólogo, los versículos del 1 al 3, comienza aquí a enviar un saludo como típico de todas las cartas y el centro de este hombre, Juan, al escribirnos es Jesucristo. Ese es el centro del escenario. Y aquí en estos versículos del 4 al 8, que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana, vemos el saludo que este escritor les envía a las iglesias de Asia Menor. En este saludo vemos involucrado a la Trinidad aquí. Estos son los destinatarios de esta carta.
ellos son los destinatarios de la revelación que Juan ha recibido. Y vamos a ver que es amplio, no solamente limitado para alguien que está viviendo en la época de Juan, sino para los que van a venir. Entonces, fíjense, vamos a leer versículos del 4 hasta el 6 en esta mañana. Y de pronto ahí vamos a ver si alcanzamos a ver los dos versículos 7 y 8. Vamos a leer versículos 4 al 6. Dice Juan, y derechamente comienza aquí. Hay otras versiones que dicen yo Juan, pero aquí es sencillamente Juan. Juan es un hombre que ya a estas alturas es conocido por los remitentes a los que está dirigiendo esta carta, en este caso las 7 iglesias. Por ende se llama a sí mismo de una manera sencilla, Juan. No le da mayor realce, sino que sencillamente Juan es el hombre que está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. ¿Ves? Suena como una carta. 17 de las cartas que nosotros tenemos, 17 de estas cartas comienzan de esta manera, gracia y paz. Llevan este saludo. A vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Aquí empezamos a la descripción de uno de las personas de la Trinidad, que es el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre, de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces comienza esta carta o este libro como una carta aquí. Fíjense, aquí comienza a aparecer por primera vez el número 7 en este libro de Apocalipsis. Va a aparecer un montón de veces. Usted lo va a ir viendo a medida que vamos avanzando. Y nos dice aquí a las 7 iglesias que están en Asia. Juan les está escribiendo a estas iglesias donde él ya era conocido. No son las únicas iglesias que existían. Aquí el 7 ya está más bien en una referencia aquí de tratar de poner a todos aquellos que entran dentro de lo que hoy día conocemos como la iglesia. El número 7 es un símbolo de eso. Es un mensaje completo para toda la iglesia. No es que eran las 7 iglesias y ya, no, había muchas otras más en lo que era Asia. En la obra tanto de el apóstol Pablo como Juan. Y aquí habla de esta Asia Menor, lo que es la parte oeste de Turquía, ya que en ese tiempo fue muy evangelizada. Lo triste de esto es que cuando leamos las cartas que se les escriben a estas 7 iglesias, las advertencias se hicieron reales. Porque hoy día el porcentaje de cristianismo en Turquía es 0,0 como algo. Entonces, es increíble. Entonces, está escribiendo a estas iglesias ya que están ahí ubicadas en lo que es Turquía, en lo que es Europa, y eran las que iban a recibir esta carta. Estaban ubicadas ahí. Usted puede ver ahora la imagen, el mapa ahí en donde están. Los que están en las casas, los que están aquí no. Pero pueden ver el mapa y ahí están cada una de estas iglesias, iglesias reales, iglesias que estaban en ese tiempo y que también hoy día pueden ser parte o pueden tener características hoy día de alguna de esas iglesias, las iglesias en las que estamos nosotros hoy. Entonces, vea esa ruta en donde estas iglesias estaban en la época del apóstol Juan, que representan ahí al cuerpo de iglesias existente. Ahí estaba la iglesia de Colosa, no está ahí. Hierápolis ya era una iglesia que escribe Pablo en Colosenses y las menciona ahí. Entonces, aquí la iglesia del Señor en su forma completa. Y eso es lo que vamos a mirar cuando avancemos en este libro. No habla de perfección aquí. No habla de perfección, porque la iglesia tiene sus defectos.
pero lo que sí el 7 se refiere es al número o se refiere a que es completa. Esta es las iglesias a las que él escribe. En el versículo 11, capítulo 1, habla de las iglesias, las menciona. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y luego les va a dirigir a cada una de estas, en capítulo 2 y 3, cartas. Entonces estas son las seleccionadas con el propósito de describir los rasgos sobresalientes de estas iglesias que estaban en el curso de la historia en ese tiempo de Juan. Pero también lo importante aquí es ver que estas iglesias también pueden representar y representan un destino que es universal. Si usted lee el versículo 7 del capítulo 2, versículo 11, versículo 17, versículo 29 y al final de cada una de estas cartas dice esto: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y se repite como un estribillo. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, para ellos y también para nosotros que estamos hoy día escuchando y que estamos leyendo. Estas son las iglesias que estaban en el mundo gentil. En Juan, el capítulo 10, versículo 16, el Señor Jesús dijo esto: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y no se refiere a los mormones, ¿ya? Sino que se refiere a estas iglesias, a este grupo de gentiles que iban a venir a creer en Cristo Jesús. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán, dice, habrá un rebaño y un pastor. Acuérdense, la iglesia está compuesta por gentiles, por judíos, por libres, por esclavos, por griegos, por bárbaros, dice. Es una sola, la iglesia del Señor. Y todas estas 7 ciudades estaban situadas junto a una vía que era una vía importante, donde había mucha población y donde había mucho desarrollo, mucha influencia, en donde estos mensajes se podían extender rápidamente. Por eso el libro de Apocalipsis fue reconocido y fue aceptado muy rápido, porque comenzó, imagínense, 7 iglesias y comenzó a enviarse a otras iglesias para que también lo tuvieran. Y nos dice aquí: gracia y paz a vosotros, del que era, del que es y que era y que ha de venir. Entonces, habla de la gracia de Dios, la fuente de todo lo que usted y yo tenemos hoy día. Todo lo que el cristiano recibe hoy día es de este favor inmerecido. Charis, gracia. Un favor, un regalo inmerecido, que comenzó el Señor y nos dio este regalo cuando éramos pecadores. Era algo que ninguno de nosotros merecía. Merecíamos totalmente lo contrario. Gracia y paz, dice aquí Juan, a vosotros. El resultado de la paz es el resultado de haber recibido la gracia de Dios. Ahí es donde nosotros recibimos esa paz. Y no es esa paz interior, esa paz mental, la de Kung Fu Panda, buscando paz interior. No se trata de ese. No se trata de estar libre de luchas, no se trata de estar libre de conflictos. No se trata de eso. Más bien es algo que es interior y que tiene que ver muy ligado a confianza en que el Señor está en control. Y es a través de esta gracia en que usted puede estar confiado y puede tener paz. Cuando vienen todos estos momentos difíciles en su vida y en mi vida, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero primero es porque tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. No podemos tener la paz de Dios si primero no tenemos la paz con Dios. Y para poder tener la paz con Dios es por la gracia de Él, recibir ese regalo que Él nos ha dado a través de la obra de Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando usted experimenta esta gracia o esta paz con Dios, usted va a poder también experimentar esa paz de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Debemos nosotros, dice, poner delante de Él todas nuestras
peticiones, nuestras ansiedades, todo lo que usted pueda tener en su vida. No se afane, dice Pablo, que sean conocidas delante de Él. Todas esas cosas. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y la paz de Dios, dice, va a venir, va a estar en nuestra vida. Entonces, gracia nos representa firmeza. Paz representa experiencia. La gracia es la que nos hace estar firmes en medio de la experiencia que nosotros tenemos con la paz. Y fíjate aquí el mensaje y la combinación de estas palabras, tanto gracia, que era el saludo común de estos griegos, y paz, que era el saludo también común entre los judíos aquí. Entonces hay un plan de Dios, tanto para el judío como para el gentil, los dos uno en la iglesia de Cristo Jesús. Y como dije, este saludo, paz y gracia, hay algunos como Timoteo que agregan misericordia, pero está presente en 17 libros del Nuevo Testamento. Gracia y paz. Y este es el deseo de Dios para el hombre, que a través de ese regalo de gracia reciba, ¿ya? Cuando lo recibe puede encontrar esa paz que está buscando. No la va a encontrar, nadie la va a encontrar aparte de Cristo Jesús. Nadie la va a encontrar aparte de recibir este regalo que el Señor Jesucristo nos da a través de su sacrificio en la cruz. La gracia de Dios es lo que hace que su pueblo pueda disfrutar la paz. Si no estás disfrutando la paz, entonces ve si realmente has recibido la gracia de Cristo Jesús en tu vida. Y la gracia tiene que ver con eso. No lo merezco, no lo voy a merecer. Entonces no busquemos tratar de hacer un inventario y decir, sí, yo merezco la gracia. No, ninguno la merece. Solo la recibo por fe. Y eso me da paz. ¿Por qué? Porque no depende de mi situación, de lo que he hecho, de lo que esté haciendo, de lo que vaya a hacer. Es la obra de Cristo Jesús. Gracia es lo que el Señor nos da. Eso es parte de las bendiciones que nosotros tenemos. De ahí usted puede tener paz. Paz en el reino. Paz en su vida. Paz en el diario vivir. No ausente de problemas, pero en paz. Y comienza aquí a identificar a estos que están enviando el saludo. Este es Dios en su totalidad, en la Trinidad, en lo que nosotros conocemos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Juan trae aquí el saludo primero de Dios Padre. Y lo identifica de esta manera, una forma muy antiguo testamentaria. Fíjate, dice, del que es, que era y que ha de venir. Y aquí está hablando de este Dios que es eterno, su naturaleza eterna de Dios. Él es el Dios eterno. Un comentarista del siglo XVI, siglo XV más o menos, dice de aquel que es y siempre fue y aún tiene que venir. De ese. Y esa es la referencia aquí que está hablando Juan. De esta misma manera, Dios se presentó a Moisés en Éxodos, el capítulo 3, versículo 14 y 15. El yo soy. Así es como lo conocen los hebreos. El yo soy aquí. Fíjate en Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime. Y luego dice, el que habita la eternidad. ¿Qué es la eternidad? No sabemos. Pero Él habita la eternidad. Y aquí está como dicen algunos, parafraseando el nombre de Dios. Parafraseando estas consonantes que los judíos tenían para no mencionar el nombre de Dios. Y está subrayando este hecho. La presencia eterna de Dios, que abarca todo el tiempo. O sea, Dios no habita en una línea de tiempo. A veces la gente dice, ay, voy y tengo problemas. Ojalá Dios esté ahí en mi problema. Es un error. Usted y yo podemos estar tranquilos,
Porque tenemos un Dios que está gobernando, que está en control del pasado, presente y lo que viene. Yo no sé si eso a usted le da paz y le da consuelo, saber de que Él está ahí. ¿Ya? Les está recordando Juan aquí a sus lectores que Dios existe eternamente, que Él no tiene principio, que Él no tiene fin, que Él está presente eternamente. En el versículo 8 de este capítulo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Entonces a lo mejor usted está pensando, y cada uno de nosotros, no sabemos, pero vamos caminando hacia diferentes problemas que se nos vienen. Uy, ya voy para el próximo problema. Eso suena deprimente. Pero para Dios no es un problema el ir o venir. Él está ahí. Para Él no es mi problema que viene. No, Él es el ahora. Siempre es el ahora. Entonces cuando usted o yo llegue a mi próximo problema, Dios ya está allí. Dios ya está ahí. No es un asunto que lo sorprendió. No es un asunto, ay Dios, ¿qué vas a hacer en esto? Él está ahí. No es dónde. Él es ahora aquí. ¿Cuándo va a venir el Señor? Mateo capítulo 6, versículo 8, Jesús dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Este es el Dios eterno, que está en todas partes y en todo tiempo. Gobierna el pasado, el presente y el futuro. Está en la eternidad. Y este concepto de que este Dios está en todas partes y que es eterno, reservado para Dios, la Biblia también lo atribuye a su Hijo Jesucristo. No solamente al Padre, sino también a su Hijo Jesucristo. El capítulo 1, versículo 8, el capítulo 4, versículo 8, en el capítulo 11, usted lo ve, en el capítulo 16 también de este mismo libro. Cuando están ahí cantando Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. También se aplica al Hijo y también a Dios el Espíritu Santo. Acuérdense, esta es la Trinidad. Cuando hablamos de Jehová, estamos hablando de este Dios trino. El único Dios. 3 personas. Eso es lo que nos vemos por las Escrituras aquí. Aquí Juan se enfoca en este versículo 4 en el Padre. Porque luego va a mencionar específicamente al Hijo, en el versículo 5. Y va también a mencionar al Espíritu Santo, en las palabras que siguen en este versículo, aquí. Entonces, Él es eterno, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Por eso Él está presente. Por eso Él está y se encarnó. Y por eso Él va a regresar y va a traer juicio. Juicio a este mundo. Pero también dice aquí, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Espíritu Santo. Muchos opinan que Juan aquí está hablando de 7 ángeles en esta porción. Pero la opinión no tiene mucho peso. Hay otros que dicen, no, que aquí está hablando de ángeles o de los 7 mensajeros o los 7 ángeles de las 7 iglesias. Pero tú no puedes poner un ángel en medio del Padre y del Hijo. Los ángeles no pueden dar gracia y paz. Solo Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, aquí la referencia a estos 7 que se menciona aquí, 7 espíritus, ¿ya? Esta manifestación o esta plena manifestación del ser del Espíritu Santo es en referencia a Él, de la forma en que Él trabaja en la iglesia, en la forma en que Él trabaja. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, ahí Isaías habla acerca del oficio del Espíritu Santo, mencionado ahí. Describe 7 aspectos. Describe que es Señor,
describe que tiene sabiduría, describe que es inteligente, describe que tiene consejo, que tiene poder, que tiene conocimiento y temor. Es la descripción ahí. Entonces aquí está usando Juan una descripción del Antiguo Testamento para el Espíritu Santo. Estos 7 espíritus. Habla de perfección, habla de plenitud del Espíritu. Entonces el Padre, el Espíritu Santo, versículo 5, la bendición que viene de gracia y de paz, no solo viene del Padre, del Espíritu, también viene de Jesucristo. Y punto. Nadie más. Gracia y paz solo viene de ellos. No puede venir de nadie más. Él es el que nos da a nosotros. Dice, versículo 5, y de Jesucristo. Acuérdense, este Jesucristo es un nombre compuesto. Si lo pudiéramos traducir, lo traduciríamos Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, porque Cristo es el título, Mesías, su oficio. Este es lo que él iba a hacer. Dice que este Jesucristo que es el Mesías también es el testigo. La palabra testigo aquí es mártir. Y la idea aquí que trae consigo la palabra mártir es a alguien que sufre la muerte por su lealtad a una causa. Aquí. Porque ha sido consecuente con su testimonio, ha sido con un testimonio firme y continuo y constante. No se echó atrás. Entonces, mártir. Entonces está hablando de que Jesús es el testigo, pero no es cualquier testigo. Fíjate, dice que Él es fiel. Y nos da aquí características de Él. Primero fiel, luego nos dice que Él es primogénito de los muertos, y luego nos dice que Él es soberano de los reyes de la tierra. Características de Cristo. Una descripción triple, ¿ya?, del Hijo. Y comienza con esto, con fiel. La palabra fiel significa que alguien que es confiable. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que Jesús es el único confiable. Es el testigo que va a dar o va a entregar y va a decir toda la verdad. Jesús nos dice y nos muestra cómo es Dios en realidad en su ministerio en la tierra. Juan nos dice en su evangelio que le preguntaron, muéstranos al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús ha dado detalles exactos, dignos de confianza, de confiabilidad a cada palabra. Jesús es su amigo fiel. Él es su amigo fiel. ¿Y qué hace un amigo fiel? Un amigo fiel va a decirle a usted exactamente lo que usted necesita escuchar. No lo que usted quiere escuchar. Y eso, por esta razón, Él es fiel. En Juan, en el capítulo 14, versículos 8 al 9, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros que no me habéis reconocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el testimonio real y genuino de Jesús mostrando al Padre en su vida. Y es interesante que para que nosotros también podamos entender qué es lo que se requiere de nosotros como cristianos. Lo que se requiere de nosotros como cristianos es que usted sea testigo también, pero no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Que la gente realmente pueda ver a Jesús en su vida, como podían ver al Padre en la vida de Jesús. Jesús fue el que dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús también les dijo a ellos que Él era el buen pastor en Juan 10:11. Y el pastor dice, da su vida por las ovejas. En Juan, en capítulo 6, verso 37, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ahora, cada una de estas referencias hablan de que Jesús lo que está diciendo es verdad. Él está mostrando al Padre, pero también nos está diciendo una verdad. Lo que Él está diciendo no hay lugar a duda.
Él es el testimonio de la verdad de Dios. No vamos a encontrar un testimonio de la verdad de Dios aparte de él, tan claro, tan preciso, tan exacto, sin sombra ni lugar a duda. En Juan, en capítulo 3, verso 32 al 33, Jesús dice esto: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dios es veraz. Jesús es veraz. Por eso Juan nos dice aquí que Jesucristo, que es el Mesías, que es el Salvador, Él es el testigo fiel, no hay otro como Él. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, usted debe creer, porque Él es la verdad, Él es un testigo fiel. O sea, no hay otra opción. Siempre fiel. O sea, siempre Jesús dijo la verdad. Cuando Jesús se encontraba con estos que se creían justos, ¿qué les decía? Los reprendía. Cuando Jesús se encontraba con los legalistas, Él los resistía. Cuando Jesús se encontró con la mujer prostituta, ¿qué hizo? La perdonó. Cuando Jesús se encontraba con alguien enfermo, Jesús lo sanaba. Este era el Cristo. Siempre hacía y decía la verdad. Y todo lo que Él hizo, cuando se encontró con los endemoniados, los liberó. Él los ponía en libertad. Entonces podemos confiar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es Dios? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve Dios? ¿Cómo se describe en los evangelios? ¿Qué ves cuando estudias los evangelios? ¿Cómo ves a Dios ahí? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se ve o cómo se miran nuestras vidas? Cuando usted se mira, cuando yo me miro, ¿qué veo? ¿A quién estoy mirando? Cuando ves a Dios, puedes ver su fidelidad, no la nuestra. Y eso es muy importante. ¿Qué más ves en Él? Mira lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Deja de luchar con eso y créelo, porque Él es fiel. Si Él dice esto, Él lo va a hacer. Él es el soberano, el testigo fiel, dice confiable. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo es verdad y todo lo que le hizo es suficiente. Cuando Él murió en la cruz, es suficiente. Suficiente. En 1 Timoteo, en el capítulo 6, verso 13, Pablo dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. El testimonio que él dio fue verídico, fue genuino, fue real. Por eso Juan lo describe aquí en este Cristo que está siendo revelado como el que es mártir, el testigo fiel. Pero también nos dice que Él es el primogénito de los muertos. Este mismo título aparece en Colosenses 1:18, donde habla que Cristo es soberano sobre la iglesia y la virtud y la forma en que lo mostró es en su resurrección de los muertos. Esto nos da confianza. Nos da confianza de que si Él se levantó de los muertos, entonces la resurrección es real. Esta es la única vez que se habla de Jesús aquí en Apocalipsis como el primogénito entre los muertos. Jesús fue el primero en resucitar. Entonces la gente dice, sí, pero hubieron otros. Sí, pero fue el primero que nunca más volvió a morir. Y además resucitó en un cuerpo glorificado. Sí, había mucha gente que había resucitado. Uno en el Antiguo Testamento y podemos ver que el mismo Jesús resucitó a algunos en el Nuevo Testamento. Pero este es el primero que venció la muerte para no volver a morir nunca más. Nunca más. Por eso Pablo podía declarar en Romanos y en Corintios que él fue la primicia, el primogénito entre muchos hermanos. Y que la muerte ya no tenía victoria. Ya dejó de ser lo que atemorizaba al creyente. Al creyente. Es el primero en prioridad, el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Cuando la gente habla de la primera resurrección, no puede haber primera resurrección si Cristo no ha resucitado, porque Él es la primicia, Él es el primero.
Claro, la gente dice la primera resurrección va a ser cuando los cuerpos se levanten. No tiene sentido si Cristo no ha resucitado. Para que realmente haya una resurrección de los cuerpos, primero Cristo debió haber resucitado. Y si Cristo ya lo hizo, entonces la primera resurrección comenzó con Él. Porque no es un solo evento. No es un solo evento. Porque morir es ganancia. Usted se muere y se va a la presencia de Dios. Fíjate, usa aquí la palabra primogénito. Esta es la famosa palabra que usan los testigos de Jehová para decir que Jesús es un ser creado. Si es el primogénito, o sea, es el primero, ya en nuestra palabra en español, pero en el griego es diferente. Tiene dos connotaciones. No necesariamente está hablando de alguien que nació en primer lugar y de ahí en adelante es el primero para la siguiente o para los demás hijos que vayan a venir. Por eso dicen, no, entonces si Él es el primero, entonces quiere decir que no es Dios. De hecho, fíjense, los rabinos hablaban de Jehová del Antiguo Testamento como el primogénito de la creación. Hablaban como el primogénito del mundo. El concepto primogénito de la creación o el primogénito del mundo es un título mesiánico. En Éxodo capítulo 4, versículo 22. Entonces la referencia aquí a primogénito, la palabra primogénito tiene dos connotaciones, tiene dos acepciones en el idioma griego. Una es primer nacido y la otra es, de acuerdo al contexto en el que estamos aquí, preeminente, de mayor importancia, el más destacado. Y esta es la referencia, el primero en rango, el primero en supremacía. Entonces, cuando Juan está hablando de esto aquí, está diciendo que él es el primero en rango, el más destacado, el más importante, el más preeminente. Si tú lees 1 Samuel, capítulo 16, en versículo 11, nos dice que David era el octavo hijo de Isaí. Pero si tú lees Salmos, capítulo 89, versículo 27, dice que David era el primogénito de Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? En autoridad. A eso se está refiriendo. No a primer nacido, porque obviamente David no fue el primer nacido. No fue el primer nacido. Entonces, Juan aquí dice, todos los que Jesús resucitó, volvieron a morir. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, todos ellos volvieron a morir. Pero Jesús fue el primero en morir, resucitar y no volver a morir nunca más. Mira lo que dice Pablo en Corintios en capítulo 15, versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es el primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Es el orden. Primera resurrección comienza con Cristo. Y luego todo lo demás. Y aquí Juan dice que este es el testigo fiel, que este es el primogénito entre los muertos, pero no solo eso, sino que también nos dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Por haber sido ese testigo fiel, por haber muerto y haber resucitado, tiene la soberanía de todos los reyes de la tierra. Aunque hoy día los reyes del mundo, los líderes del mundo no lo reconozcan, Él sigue siendo y será rey de reyes. Esto es lo que Él está diciendo aquí. En otras palabras, todos los líderes de este mundo están bajo la vigilancia de alguien que es superior. En este caso, Jesús. Donald Trump, Putin, ¿ya? Los de Corea del Norte, los de China, Carlitos, todos están bajo la vigilancia de Jesús. Y fíjate aquí lo que el Señor recibió. Esto ya se lo habían ofrecido antes. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, Satanás se lo ofreció. Si postrado me adoras, yo te voy a darte todos los reinos del mundo.
Pero ¿cómo recibió el Señor esto? Por medio de su fidelidad, por medio de su obediencia, hasta la muerte, nos dice la Escritura, y muerte de cruz. Acuérdense, Apocalipsis usa mucho el Antiguo Testamento, aunque no esté citando literalmente. Aquí está, usted puede ver en el Salmo capítulo 89, versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y esta es la referencia aquí de Juan. Cuando lleguemos al final del libro de Apocalipsis, el próximo año, vamos a darnos cuenta, ya si el Señor no viene antes, que ahí va a tomar el dominio completo de todo lo que ya Juan está diciendo aquí, sobre todo el mundo. Entonces, Jesús reina sobre un reino ahorita que no es de aquí, no es de este mundo, dice, es espiritual. En Apocalipsis 19:1 nos dice que cuando el Señor regrese por segunda vez, dice que Él va a traer un título que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, fíjate lo que Juan está mostrando aquí en estas tres características de Jesús. Que aunque pareciera que el mundo no está bajo el reinado de Dios, sí está bajo el control de Satanás. Es una realidad. Usted lo puede ver. Porque nadie se explica cómo gobernantes pueden tomar decisiones de la manera en que lo hacen. Que va en contra de la naturaleza, en contra de las ordenanzas que Dios ha puesto. Y usted lo ve, lamentablemente. Pero a pesar de todo eso, Apocalipsis nos dice que Jesús es el soberano. Y Daniel, capítulo 2, verso 47, dice que Él pone y saca. Sí, pero no es un asunto de poner y sacar. Ok, a este lo muevo y a este lo saco. Sino que el hombre tiene que tomar decisión. Por eso cuando los cristianos dicen, los cristianos no se deberían meter en política. No se deben meter en política. El pastor no debe ser un político. No debe ser un político. Pero debe cumplir como ciudadano del país donde está en ejercer su voto. Y cuando ejerce su voto, nunca va o debiera ejercer su voto en alguien en que va en contra de Dios, en contra de los principios de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Porque no buscamos en la presidencia un pastor, obviamente, pero alguien que tenga integridad, que tenga moral y en el cual usted pueda decir, estos principios están en acuerdo a los principios cristianos que yo tengo, bíblicos. No mis opiniones, pero un día va a venir el Señor y va a reinar sobre todo. Pablo lo dice en Timoteo, en capítulo 6 de 1 de Timoteo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, un día. Ahora, ¿qué hizo este Cristo que es fiel, que es el primogénito y que es el Señor de señores? Fíjate lo que dice aquí, el que nos amó en el versículo 5 y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Lo primero, nos amó, está en pasado. Él nos amó en el pasado. La gente dice, Jesús ahora me ama. No, Jesús siempre nos ha amado. Dios siempre nos ha amado. Porque de tal manera, dice Juan 3. La gente dice, solo Dios ama a los buenos. No, de tal manera Dios amó al mundo. Por eso vino a morir a este mundo. Porque Él nos amó. Porque Él nos amó aquí. Una traducción correcta de este al que nos amó en el griego sería el que nos ama. Él nos ama. Su amor es eterno, su amor es permanente. Esto es lo que dice la Escritura. Tiempo pasado. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nos amó? Cuando más lo necesitábamos. Cuando más usted y yo necesitamos del amor de Dios. ¿Dónde fue que Él nos amó? En la cruz. En ese tiempo. Dios nos amó. Romanos 5, versículos 6 al 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Todos éramos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero luego dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Él hizo. La pasión, cuando Él murió, cuando llega Semana Santa, ¿qué se recuerda? Bueno, Él nos amó. Cuando nadie más nos amaba, Él nos amó. Cuando nadie más nos valoraba, Él nos valoró. Cuando a nadie más le importábamos, a Él le importábamos. Y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. En Efesios capítulo 2, en versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún, dice versículo 5, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Luego Romanos 8:37 dice, antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no tengo el concepto de que Dios me ama cuando solamente hago lo que a Él le agrada. Lo ideal es que hagamos lo que a Él le agrada. Pero Él nos sigue amando. Él nos sigue amando. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Cuando vemos el amor de Dios, uno sencillamente reacciona. Entonces nos amó, pero no solo nos amó, sino que también dice aquí que Él nos lavó. Él nos lavó de nuestros pecados. Hay algunas versiones que traducen la palabra aquí, lavó, como liberó. La diferencia en el griego es una letra. Es una letra. Pero aquí es apuntando hacia dónde, hacia la cruz. Dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Todos nuestros pecados fueron perdonados y lavados. La palabra aquí lavó es sumergir. Es sumergir. La misma palabra para bautismo, sumergir. Es sumergir. Cuando hablamos de bautismo hablamos de sumergir. No hablamos de rociar, porque la Biblia no habla de rociar. Cuando las creyentes se bautizaban, dice que se sumergían. Bueno, el Señor nos limpió, nos bañó por completo, nos lavó de todos nuestros pecados. Y vea lo grande de esto. Considere la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo Jesús. Es algo increíble. Fíjate en 1 Corintios, lo que Él hizo. En versículo 9 del capítulo 6 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vea lo tremendo que dice aquí. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que Él hizo. ¿Cuál es la categoría en la que usted está? No importa. La sangre y el sacrificio de Jesucristo es suficiente para limpiarlo de todos sus pecados. Jesús no roció salvación. Jesús no te roció con redención. Lo que Jesús hizo es te sumergió en la salvación. Eso es lo que hace. Y cuando hablamos del pecado, vea lo que dice la Escritura en el Salmo, en el capítulo 103, versículos 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar, dice, de nosotros nuestras rebeliones, nuestras faltas, nuestros pecados. Cuando Él nos perdonó, los tiró lejos, se perdieron. No hay otra forma en que el hombre pudiera ser limpio de sus pecados si no era a través de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús, su sangre, muestra el sacrificio máximo del Hijo de Dios. Fíjate, primero nos amó, luego nos lavó. O sea, no es que Dios nos lava para amarnos, Él nos ama y nos amó en la condición en la que estábamos. Él nos amó mientras estábamos sucios. Pero luego no nos deja de la misma manera. Nos lava. Y esa es la obra que el Señor hizo aquí.
Entonces cuando hablamos aquí de sangre, y la gente dice, cúbreme con tu sangre, Señor. Para eso no es la sangre es para limpiarte. Pero también tiene la idea y representa toda la pasión, toda la muerte expiatoria de Jesucristo. Porque eso es lo que Él hizo, derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre, o sea, sin muerte, sin dar una vida, no hay perdón. Había que derramar la sangre, o sea, la vida tenía que ser quitada y se tenía que derramar su sangre. Y es a través de eso que el sacrificio puede ser perdonado. Y cuando yo creo en Él, es lo que Él hace con su sacrificio. Y fíjate, termina aquí en el versículo 6. Primero nos amó, nos dio libertad, pero también nos dio responsabilidad. O sea, te da autoridad. Y autoridad con responsabilidad. No puede haber autoridad, no sirve una autoridad en donde, o una responsabilidad sin autoridad. Necesitamos los dos. Necesitamos autoridad o responsabilidad con autoridad. Y vea lo que Él nos ha hecho. Dice, y nos hizo reyes, versículo 6, y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando del sacerdocio universal del creyente, el que nos hizo reyes y sacerdotes. Para los judíos esto era inalcanzable. Un judío nunca iba a pensar que un sacerdote podía ser rey o un rey ser sacerdote. Véalo en los libros de Reyes. El que trató de quemar incienso se llenó de lepra, porque los oficios eran separados. Pero aquí habla acerca de lo que nosotros como hijos de Dios, la obra que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, nos pone. Podemos ser reyes en Él y sacerdotes a su servicio. Y cuando hablamos de rey, estamos hablando que es gobierno. Vamos a gobernar con Él. No ahorita, pero un día sí lo vamos a hacer. En el libro de Éxodo está esta referencia. Y vosotros, dice capítulo 19 de Éxodo, verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, hablando al pueblo de Israel. Luego, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro nos dice que nosotros somos también ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Desde ahí es donde viene. Entonces, en el Antiguo Testamento, ningún rey sirvió como sacerdote. Ahora, en el Nuevo Pacto, somos reyes y sacerdotes. Una comunidad que adora a Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Un día vamos a reinar, pero no ahorita. Por eso Pedro dice, ustedes son linaje escogido por Dios. Real sacerdocio. El concepto de real sacerdocio se ha llevado a unos extremos increíbles, pero el punto es sencillo. ¿Cuál es el punto? Bueno, si usted es un sacerdote, ¿qué es lo que hacía un sacerdote? Un sacerdote iba con el arca que representaba misericordia, representaba gracia, representaba perdón, representaba gozo. Bueno, donde quiera que va el sacerdote, o sea, donde quiera que va el creyente, tiene que ir gracia. Donde quiera que va el creyente o el sacerdote, va el perdón. Donde quiera que iba el sacerdote y donde va el creyente ahorita, va el gozo, va la alegría. Eso es lo que debemos llevar. Misericordia, gracia, perdón, alegría. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que lo necesiten. No solo para algunos, para todos. Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y termina aquí con estas palabras, dice, a Él sea la gloria, hablando de Cristo, en imperio por los siglos de los siglos. 14 veces aparece esta frase aquí en este libro. Y termina con el famoso amén. Esta es la transliteración de una palabra hebrea que quiere decir así sea. Cuando yo la digo, ojalá así sea. Amén. Pero cuando Él la dice, así va a ser. Cuando Dios dice amén, usted tenga la certeza de que así va a ser. Y fíjate, dice que a Él sea la gloria. Este es un canto de todos los que han amado, de todos los que han recibido a Cristo Jesús, de todos los que han lavado su pecado en la sangre de Cristo Jesús. Él los hace reyes
Sacerdotes, ¿para qué? Para que glorifiquen su nombre. Aunque el mundo no lo reconozca, usted lo hace. Al entender todo lo que Él ha hecho, nos amó, Él es el primogénito de los muertos, Él es el Señor, Él nos perdonó, Él nos dio vida eterna. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Es alabarlo. Y cuando usted alaba a Dios, cuando exalta a Dios, usted no le está agregando nada, sencillamente está reconociendo lo que Él tiene. Nada más. Gloria, la palabra gloria aquí es alabanza, dignidad. Solamente le pertenecen a alguien, a Él, a nadie más. Solo a Él. Por eso la gente a veces se pone de rodillas, es frente a Él, no frente a un hombre. No frente a ningún hombre. Juan va a intentar hacerlo ante un ángel y el ángel le va a decir, no lo hagas porque soy consiervo tuyo. Adora a Dios. La gloria, la alabanza solo para Él. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Atención, esfuerzo, pasión, alabanza, siempre debe ser para Él. En todo lo que nosotros hacemos. Adoración privada, es ahí si quiere después dar adoración en público. Pero no solo eso, nos dice aquí que el Señor le ha dado gloria, o a Él sea la gloria e imperio. La palabra imperio también se puede traducir como dominio, connota poder, connota fortaleza. O sea, en otras palabras, si usted realmente dice que Dios es su Señor, que Él tiene el imperio, entonces se tiene que ver reflejado en el control que Él tiene de su vida. O sea, Dios no me va a exigir que yo le entregue mi señorío a Él. Él espera que yo, reconociéndolo a Él, lo haga voluntariamente. Porque la religión es eso lo que hace. La relación es diferente. Yo amo porque decido libremente hacerlo. Y le rindo a Él mi señorío, le rindo a Él mi vida. Le doy a Él mi propiedad. Toma, ahí está el control. Ahí está el control. Reconocer el imperio de Jesús es dejar que Él gobierne sobre nosotros. Es dejar que Él gobierne sobre nuestra vida. Esto es lo que Juan está diciendo aquí y esto debe ser por los siglos de los siglos. O sea, la eternidad. El reconocimiento a la eternidad de Dios. A veces la gente dice, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Vea lo que Él está diciendo aquí. Que la eternidad no va a bastar para contar las maravillas de Dios. ¿Cuánto es la eternidad? No sabemos. ¿Ya? Muchos hombres han tratado y no pueden. Siguen los números. Siguen y siguen. Dios nunca se va a desgastar en el cual usted pueda decir, bueno, ya le he dicho a Dios todo lo que tenga que decirle. O ya he visto de Dios todo lo que tenga que ver. Nunca. Por eso es eterno. Por eso Él va a ser admirado sin fin, por toda la eternidad. Entonces Juan nos dice, este es Cristo. Y este Cristo que vino, murió, resucitó, y a Él se le dio todo lo que nosotros hemos visto, va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Nosotros no lo sabemos. La gente está esperando tiempos mejores. Tiempos mejores la Biblia dice que no van a venir. Al contrario, la Biblia dice que es algo que va a ir deteriorándose más y más y más. Y eso es lo que uno ve hoy día en el mundo. Las guerras, las ideologías, los conceptos que se están tratando de establecer que son contrarios a las libertades. Hoy día todos quieren implantar un gobierno totalitario, quitarte todas las libertades. Es cosa de verlo ahora. Imagínense, nos están diciendo cómo debemos cuidarnos. Voy a cumplir muy pronto, un par de años, acercándome a los 60, pero yo ya sé cómo cuidarme. Y sé cómo cuidar a los demás. Y lamentablemente, la gente piensa que esto va a mejorar. No va a mejorar. Y no estoy hablando del COVID, sino de todo el entorno en el que está. Y Juan nos dice aquí
¿Cuál va a ser la visión que usted va a tener? Primero de Cristo, y luego cuando usted tiene la visión correcta de Cristo, usted va a poder estar sentado en un lugar en donde va a ver todo lo que viene después en el libro de Apocalipsis. Va a estar con nosotros, o sea, y cuando hablo de nosotros, no me refiero a mí, me refiero a la iglesia del Señor, o sin nosotros. Y la iglesia del Señor es universal, está en todo el mundo. Todo el mundo. Usted y yo y cualquiera de los que está ahí puede tomar un pasaje, un tiquete para tener la reserva, para no estar aquí cuando eso ocurra. ¿Qué debe hacer? Es recibir a Jesús como Señor y Salvador, declarándolo como el Señor de su vida. ¿Y qué va a ocurrir? Sencillamente que el Señor nos va a perdonar de todos nuestros pecados. Entonces, este Jesús es el que viene. La próxima semana vamos a ver versículos 7 y 8. Jesús regresando. ¿Por qué tiene que regresar? ¿A qué va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? Si es que podemos saber. Vamos a ver por medio de las Escrituras la próxima semana este pasaje. Jesús viniendo con las nubes del cielo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por venir y morir por nosotros y tomar nuestro lugar y darnos vida eterna, plenitud de vida, calidad de vida. Una vida en la cual podemos estar confiados, Señor, en que tú estás en control y que tú, Señor, no es que vas a llegar, estás ahí. En cada situación, en cada problema, en cada cosa buena, tú siempre estás ahí, Señor, para ayudarnos, para ser parte, Señor, de la felicidad, de la alegría, para ser parte de la tristeza y alentarnos y animarnos. Oramos, Señor, para que realmente podamos tener esa sensibilidad, esa conciencia de que tú estás con nosotros, Señor, en nosotros y por nosotros. Que como cristianos entendamos, Señor, que no eres nuestro enemigo, porque ya, Señor, hemos hecho las paces. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y podamos descansar en esa promesa. Vivimos en el Espíritu y ya no en la carne. Gracias te damos, Padre. Oramos, Señor, y queremos pedirte tu bendición por tu palabra. Queremos honrarte, Señor, en todo. Te lo pedimos, Padre, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Después vamos a orar por las peticiones. Hoy día me voy a enmascarar, porque hay que enmascararse, porque la televisión después nos pueden acusar. Vamos a presentar a Samuel. Ya casi viene caminando Samuel. Y fíjense que vamos como en orden bíblico. Primero presentamos a Josué y ahora, no tenga miedo. Y ahora vamos a presentar, que ahora sí lo veo así, está grande. Sí. Y vamos a presentarlo al Señor. Ustedes saben, nosotros como cristianos no bautizamos a los niños porque eso no lo vemos en la Biblia. Lo que hacemos es oramos por él y por sus padres para que sus padres los instruyan en el camino del Señor. Esa es la idea. Y que Dios lo guarde, lo proteja y lo ayude a crecer sano y fuerte. Así es, ¿ven? Sano y fuerte. ¿Ya? Entonces, y es eso, y ya vemos que ya está fuerte, para que siga creciendo y que ellos puedan tener todas las áreas cubiertas, para que Dios les dé la provisión para criarlo, para cuidarlo, para darle todo lo que él va a necesitar, especialmente instruirlo en el camino del Señor. Por eso dice el Shema del pueblo de Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y eso es lo que hay que enseñarle a sus hijos. ¿Quién es el Señor? Para que crezcan en la fe y un día
él va a tomar su decisión por Cristo, con el ejemplo de los padres. ¿Ya? Así que vamos a orar antes que llore por él y por sus papás. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor. Es una bendición, Señor, ver las familias y ver la obra que tú haces, Señor. Y ver, Señor, que confían, Señor, en que tú eres el Señor de sus vidas, Señor, y tú les vas a cuidar. No solo a ellos como esposos, sino también ahora como padres, Señor. Oramos para que tú bendigas, Señor, a Samuel, para que tú lo guardes, para que tú lo protejas, Señor, para que él nazca fuerte, para que crezca, Señor, en sabiduría y también, Señor, en su espíritu. Oro, Señor, para que Ariel y Nati, Señor, lo puedan guiar e instruir a él en sus caminos, Señor, para que él pueda ver el ejemplo de sus padres, Señor, en cómo se debe vivir la vida para Cristo, Padre. Bendícelos, Señor, bendíceles a ellos, llénalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Y una vez más, Señor, te damos muchas gracias por ver esta obra preciosa que tú haces, Señor, en estos matrimonios, Padre. Bendíceles, Señor, y ponemos, Señor, a Samuel en tus preciosas manos, y son las mejores manos en las que pueda estar. Dale sabiduría a sus padres para criarlo, instruirlo en tus caminos, para que ellos puedan, Señor, ser sabios en hacerlo, Señor. Sabiendo de que esto, Señor, no es fácil, pero tiene una bendición grande, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Véalo! No, tira. Ya le bautizaron la tarima. Sí. Sumergido. Ahí fue sumergido. Fue sano inmediatamente. Bueno, eso lo cortamos. Vamos a orar por las peticiones. Tiene ahí algunas peticiones. Yo tengo aquí también algunas. Gracias. Bueno, Samuel se ve muy bien. Está grande. Bueno, vamos a orar por la mamá de Eliet, por Maribel, por su salud. Y Johanna pide por sus hijas, una de sus hijas por Michelle, y David pide por sabiduría. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más y oramos, Señor, en esta mañana por nuestros hermanos que en fe ponen su confianza en ti, escriben, Señor, y piden oración. Y oramos, Señor, para que tú, Señor, des una contestación a estas peticiones, Señor, a estas necesidades que puedan tener. Oramos, Señor, por doña Maribel, Señor, te pedimos por ella, por su salud. Te pedimos, Padre, para que tú, Señor, la toques, la sanes, Señor, que quites cualquier cosa que no esté bien, Señor, en su organismo, en su sangre, y que tú, Señor, limpies su cuerpo, Señor, y la sanes por completo, Padre. Que les des paz a su familia, Señor, y que puedan confiar en ti, y que sea una manera en que puedan experimentar, Señor, tu mano poderosa moviéndose en medio de ellos como familia, Señor. Oramos por Michelle también, te pedimos por ella, Señor, y que tú hagas, Señor, tu obra en ella, que tú, Señor, te glorifiques en su vida, Señor, que tú, Señor, hagas conforme a tu voluntad. Tú conoces toda la situación, tú sabes lo necesario, lo que es necesario y lo que no, Señor, y oramos para que tú, Señor, hagas, Señor, en ella lo que sea necesario hacer en este momento. Dale sabiduría a David para las decisiones, Señor, para lo que tenga que tomar, que sus decisiones estén fundadas, Señor, en principios sólidos, desarrollados a través de esa relación contigo y tu palabra, Señor. Muéstrale, Señor, lo que él necesita para tomar las decisiones, Señor, en este momento. Te lo pedimos, Señor. Oramos, Señor, por doña Berta. Oramos por esa columna, Señor. Tú puedas aliviar sus dolores, Señor. Quitar sus dolores, Padre. La ponemos en tus manos, Señor.
sabemos, Señor, que tú eres supremamente poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos, Señor. Y oramos para que tú toques su cuerpo, Señor, y sane, Señor, esa columna y quite, Señor, esos dolores. Lo ponemos, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. Y pedimos fortaleza para que su fe no tambalee, sino que se mantenga firme en medio de todo esto y que ella pueda hacer ese testimonio para su familia, Padre. Oramos por provisión para nuestros hermanos, oramos por trabajo para los que no tienen. Y ayúdanos, Señor, a ser generosos y dadivosos siempre, Señor, con aquellos que están pasando necesidad. Especialmente, Señor, por aquellos que son los miembros de la familia que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, oración. Mañana hay oración, no es por Zoom. Usted ore cada uno en su casita a las 7. Ya recuerden, mañana son fiestas patrias. Ya es bueno recordar eso. Gracias a Dios por el país en el que ustedes nacieron, ¿ya? Y agradezcan a Dios y aprovechen, disfruten, ¿ya? En medio de toda esta situación puedan disfrutar un día de independencia más. ¿Ya cuántos años ya? Casi vamos para los 200, ya casi. Muy pronto, ¿ya? ¿No saben? Ah, bueno. Yo sí sé, pero les voy a decir cuánto es. El jueves continuamos con el estudio de Cantares a las 7 por Facebook y también el domingo seguimos con nuestro libro de Apocalipsis. Ahí les vamos a estar entregando información muy pronto acerca de algunas situaciones ahí que estamos manejando para tratar de poder volver a reunirnos en forma ya presencial, ¿ya? Entonces les vamos a estar avisando a través de los grupos y a través de las redes, pero les vamos a dar toda la información. Nada más, que Dios les bendiga, que Dios los guarde, ¿ya? Es una bendición el poder compartir, es una bendición el poder ver la obra que el Señor está haciendo en medio de todo esto, y si Dios lo permite, nos estamos viendo el jueves por Facebook Live. Muchas gracias. Eso es todo. Y me decían, acuérdense, las ofrendas y todo eso es por el medio de la cuenta de internet, por internet y por el SIMPE. Y que Dios los bendiga. Gracias. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.